Seguimos, estamos de regreso en Más Conectados y hoy un tema importantísimo, Cris, porque viene a hablarnos de los síntomas, causas y el tratamiento del dengue el doctor Edwin Neciosuk. Bienvenido, doctor. Usted es médico epidemiólogo de salud. Perdón, es que no leo. Ay, que la Discúlpenme. Tranquila, María Gracia, no te preocupes. Lo importante es que lo tenemos aquí al doctor Edwin y para eso vamos a abrir nuestras líneas telefónicas al 619-0781 y al 619-0784 para cualquier consulta que tú tengas con respecto al dengue. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Christopher, María Gracia. ¿Qué tal, Sí. doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, ¿Qué Nicolás? tal? Buenos Mira, días. doctor, una consultita, Sí, que es para que la gente ponga atención a esto porque es algo muy serio. ¿Cuántos muertos tenemos anualmente en el Perú por el dengue? nosotros en el país el dengue ha sido un incremento consecutivo de casos y eso también ha ido de la mano con la cantidad de fallecidos, ¿no? Sí. Recientemente nosotros estamos como país en el lapso de este año de enero hasta la fecha por encima de los 200 fallecidos. Es una cosa muy seria, ¿verdad? Es muy serio, mucho es alimentado por el cambio climático también y por todas las actividades y costumbres que nosotros tenemos, ¿no? Recordemos que el dengue es una enfermedad viral, es una enfermedad febril que se transmite por la picadura de un zancudo que nosotros le decimos Aedes aegypti. Sí. Ese zancudo tiene como características en las patitas que son blancas con patitas negras. Sacudo tigre también le dicen. Algo, ajá. Entonces, lo que sucede con ese zancudo es que pone sus huevecillos en los lugares donde se acumula el agua. Necesita el agua para poder explotar el zancudito del huevecito, ¿no? Ahora, doctor, esto nosotros lo venimos escuchando. Yo creo que desde que estaba en el colegio siempre hacían actividades para informarnos sobre el dengue. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esto no lo podemos controlar? ¿Por qué las cifras cada vez son peores? ¿De qué depende de poder controlar esta epidemia? Porque prácticamente nosotros lo tenemos como una epidemia. Sí, con respecto al dengue, el dengue sí es una epidemia y es así como en COVID era tarea de todos, ¿no? En realidad, dengue también es tarea de todos, ¿no? Exacto. Va desde nosotros, la comunidad, las organizaciones de base, los alcaldes, los gerentes regionales y también el Estado, ¿no? Entonces, desde nuestra casa, ¿qué podemos hacer? Eliminar, por ejemplo, los criaderos potenciales de zancudos. ¿Cuáles son? Los floreros, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo en mi casa un florero con este bambú que está en el agua, a veces en el bambú, entre lo que nosotros decimos las raíces del bambú, se acumula los huevitos de zancudo y ahí ese puede ser un foco muy potencial. Esto es importantísimo, doctor, porque lo que usted acaba de mencionar hace un momento, sin duda, tiene toda la razón. Las autoridades se tienen que hacer cargo, pero también hay otro cargo muy importante que es lo de nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Sobre la parte de algo que no podemos manejar, que no podemos solucionar, no nos podemos preocupar. Pero es importante que usted mencione este tipo de cunas para este insecto, que es lo que hace que se propague mucho más. Sí, es parte de, por ejemplo, decimos, pero yo no tengo. Sí, pero cuando vamos, por ejemplo, al cementerio, utilizamos los floreros y le dejamos nuestras florcitas a nuestros familiares y a veces cometemos ese error, ¿no? Tenemos que cambiar costumbres, sí, y es importante, ¿no? Por ejemplo, ya no utilizar agua, utilizar arena húmeda para mantener a las flores, a las plantitas que nosotros llevamos, evitar, si estamos en época de verano, evitar estas piscinas donde no cambio el agua, no veo si hay criaderos de potenciales zancudos, hacer eso. Y lo otro es comenzar a tener cuidado con la población, ¿no? Tenemos grupos de personas que son muy susceptibles a presentar enfermedades de mayor gravedad. Ya. Claro, porque en realidad no es esta enfermedad no respeta edades, ¿verdad? Es algo que hemos Así podido es. notar. Pero Así si bien es. es cierto, hay personas, digamos, como un reciente caso de una persona fallecida por el dengue, como lo fue el ingeniero Bailarín. Sí. Había escuchado yo que él ya tenía una enfermedad y que con el dengue se le complicó porque le dio 2 veces. Sí. Así es, el virus tiene un comportamiento que lo que genera es, ya a mí me puede dar una vez, pero como son diferentes serotipos, te podría dar más de una. Y
en la segunda vez que me va a dar o me daría, se comportaría de forma más agresiva que la primera. Claro, Sí. porque ya quedas como sensible, ¿verdad? Sí, es una reacción inmunológica del cuerpo frente a un virus y eso hace de que nuestro sistema inmune reaccione muy explosivamente y genera estas complicaciones, sobre todo en personas que ya tienen algún antecedente. Sí, Por doctor, ejemplo, una cosita. diabetes, hipertensión. Sí, Nicolás. Una cosita. Hay varios tipos de dengue, creo que hay dos, porque a mi hijo le dio en Colombia, le dio el dengue hemorrágico y tuvimos que internar 15 días en un Wow. hospital. Pero sé que en toda Sudamérica, en Brasil, en varios países, incluso en Asia también hay, el dengue se está yendo por todos lados. ¿Cuántos tipos de dengue hay y cuál es el más peligroso? Sí, nosotros, es muy importante lo que nos dice Nicolasa, porque en dengue nosotros hablamos de la clasificación clínica, ¿no? La clasificación clínica, nosotros decimos el dengue sin señales de alarma, el dengue con señales de alarma y el dengue grave. Lo que nos está diciendo Nicolasa con respecto a su hijita Grave. es que es un dengue grave. Claro. Cuando yo ya tengo estas manchas, estas petequias de sangrado, evidencias de sangrado, y estamos hablando de un dengue grave que necesariamente sí o sí debe estar bajo una observación estricta, ¿no? Ahora, doctor, usted acaba de mencionar 3 niveles, ¿no? Sí. Y estos 3 niveles se presentan de la misma manera en niños, adolescentes y adultos. ¿Cuáles son estos síntomas que a nosotros nos levanta la alerta para decir tengo dengue o ya estoy infectado? Claro, cuando nosotros hablamos de dengue, hablamos de la historia natural de la enfermedad, yo me voy a un lugar donde hay dengue, ¿no? Entonces me pica el zancudo y pasa un tiempo. A ese periodo le decimos periodo de incubación y después empiezo a hacer síntomas. El primer síntoma es la fiebre. Por eso el dengue es una enfermedad febril. El primer día, segundo, tercer día. A partir del tercer día, la fiebre comienza a caer, ¿no? Y un error usual es en nosotros decir, ya está cayendo la fiebre y ya me estoy recuperando. No, en dengue no es así. Sí. En dengue, la caída de la fiebre al tercer, cuarto día implica el inicio que nosotros le decimos fase crítica. Quebrantahuesos. Entonces, es una fiebre que quebranta huesos, que me tumba la cama, me duele todo el cuerpo, tengo un dolor detrás de los ojos. Y cuando comienza a caer, empieza la fase crítica. Esa fase crítica dura 3 a 4 días. Ahí es donde yo tengo que estar atento a los signos de alarma. Por ejemplo, un síntoma de alarma es, nosotros le decimos baja de la orina. Para conversarlo con todos es, si yo veo, he tenido estos 3 días de fiebre, está cayendo la fiebre y mi orina empieza a ser oscura, ese es un signo de alarma. Otro síntoma de alarma. Si yo tengo un niñito y este niñito comienza a tener un dolor abdominal bajo la fiebre, comienza a ver el dolor abdominal, ese es otro síntoma, es otro signo de alarma. Ajá. Es corriendo al establecimiento porque esos niños, ese adulto mayor debe entrar a observación y estar en permanente mirada. Porque uno de los principales errores es la automedicación. Ahí es donde muchos cometemos un error. Y estamos conversando con el doctor Edwin sobre el dengue, cuáles son las causas y sobre todo también cuál es el tratamiento. Nuestras líneas están abiertas al 619-07-81, 619-07-84. Nos vamos a un avance muy cortito como todos los días y luego regresamos para hablar de este tema que es de interés de todos los peruanos. Así que no te muevas, volvemos en un ratito. Ya estamos de regreso y estamos hablando de un tema sumamente importante, el dengue. Nuestras líneas están abiertas al 619-07-81, 619-07-84 y estamos con el epidemiólogo. Me contagié. Epidemiólogo, el doctor Edwin. Doctor, estábamos hablando un poco de las causas, hemos hablado también de los síntomas y hemos hablado de este factor sumamente importante que es la carga de responsabilidad social que tenemos para enfrentar la enfermedad. Me gustaría que haga una recapitulación un poquito, por favor, de lo que hemos mencionado. Claro, entonces, haciendo un poco de síntesis de esto, dengue es una enfermedad febril causada por un mosquito. Si yo no tengo el mosquito, evito el dengue. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar el mosquito? Primero, los criaderos. No juntar agua, estar monitorizando, viendo si algún vecino o alguien de mi familia tiene algunos posibles acúmulos de agua. Si ya comienzo a ver gente en mi cuadra que ya comienza a tener síntomas de pacientes con fiebre, estar atentos a los síntomas de alarma,
que vendría a ser cefalea, malestar general, Ya. el dolor abdominal, las huellas de sangrado, ¿no? Ahora, doctor, Y es mosquitero. inevitable que en algunas localidades de nuestro país, lamentablemente, se tengan que utilizar pocillos de agua porque es la única forma como ellos pueden tener agua Así es. potable. Ahora, ante esta evidente realidad que nosotros como peruanos tenemos, ¿cuál podría ser una opción también para ellos que solamente tienen esta viabilidad de poder tener agua? ¿Hay alguna forma? ¿Se pueden contar con mosquiteros? ¿Hay algún químico que se pueda esparcir alrededor de estos pocillos de agua para evitar el crecimiento De de los estos zancudos. insectos? Sí, la idea es que si yo tengo unos recipientes de agua, estos estén adecuadamente tapados, Bien uno. tapados. Dos, con respecto a los químicos, sí, a través del Ministerio de Salud Ujú. se reparten unas sustancias que se agregan al agua para evitar este crecimiento de los zancudos y sobre todo el poder identificar, ¿no?, los potenciales criaderos, ¿no? Doctor, una cosita. A ver, normalmente yo sé que cuando están con dengue, pues lo ha tenido mi hijo, lo ha tenido mi nuera, le hemos dado agua de coco, harta agua de coco así, pero es para hidratarlo, yo sé que todo eso. Pero ¿qué alimentos deben evitar durante estas fiebres tan altas y estos dolores de hueso? ¿O qué alimentos consumir para mejorar un poco? Sí, es muy importante esa pregunta porque cuando yo tengo un paciente con dengue, lo primero que tengo que hacer es evitar que se deshidrate por la fiebre que está realizando. Eso implica tomar líquidos como el agua de coco o cualquier agua que pueda ser de la zona. Los segundos son alimentos saludables, ¿no? Bastante hidratación, frutas, alimentos que no te generen una necesidad de poder, que sean fáciles de digerir, ¿no? Estamos hablando de frutas, de sopitas, de calditos, ¿no? Ya. Y hace un momento también mencionó algo importante, que es la no automedicación. ¿Cuál es el tratamiento que debe seguir una persona que, digamos, ya está contagiada? Sí, es importante la automedicación porque si yo ya estoy contagiado, yo debo evitar medicamentos como podrían ser, nosotros le decimos antiinflamatorios, ¿no? Ibuprofeno, naproxeno y los corticoides como prednisona, dexametasona, porque esos agravan la enfermedad. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Evitar, si tengo fiebre, controlar la fiebre, evitar que se deshidrate la persona y nosotros le decimos medicamentos que cubren los síntomas, ¿no? Ya. Si tienes dolor, lo ideal sería la administración del paracetamol, ¿no? Ahí tenemos en pantalla unas Exacto. recomendaciones que se tienen que hacer con el dengue. Doctor, si nos acompaña, los signos leves pueden tratar con reposo e hidratación, ¿correcto? Así es, y en casa, ¿no? En casa, sin contacto con la gente. Presenta Sí, dolor podría abdominal. estar tranquilamente en contacto con la gente, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Mayores de 60 años o personas que tienen alguna comorbilidad, Ajá. sí deben tener una evaluación médica. Ok, perfecto. 2, si presenta dolor abdominal, vómitos, diarrea y o sangrado, acuda a un hospital. Esto es importante. Eso es importante, es una señal de alarma y todo paciente debería estar hospitalizado con esas Exacto. Y características. lo que acaba de mencionar hace un momento, no automedicarse, que esto puede hasta empeorar, ¿verdad? Así es. Elimina todos los criaderos de mosquitos, que también Ya, lo ya mencionamos hace un momento. Y llama a la línea 107, opción 5, para el monitoreo gratuito de la enfermedad. Esto es sumamente importante. Sí. Muchas personas no lo sabíamos, no lo sabemos. Sí. 107, ¿qué encontramos ahí? Toda la información. En la línea 107 tenemos la información acerca de dengue, la opción 5, porque también tenemos habilitada información también para Mpox, Ujú. para Ya. la viruela símica, pero ahí vamos a recibir consejos de profesionales de la salud y en todo caso de requerir la indicación qué es lo que se debería realizar. Una cosita más, doctor. Una cosita. Sé que hay una vacuna ya experimental que está en el Brasil. ¿Qué posibilidades hay de que eso llegue acá al Perú? Sí, a través del Ministerio de Salud se está realizando una priorización para poder implementar en un pequeño piloto y poder ver cuáles son los resultados. Ujú. Porque los resultados dependen mucho en la zona priorizada que se va a aplicar. Brasil lo está haciendo, está en experimento todavía, ¿verdad? Sí, está en una fase todavía de experimento y de evaluar los resultados que se obtienen Ojalá, a través ojalá de que realmente avancen porque es algo que se necesita en varios países de nuestra región, sobre todo. Doctor, un placer poder tenerlo en el Gracias. programa. Muchísimas gracias por el Edwin tiempo. Necio Sub, médico epidemiólogo. ¡Epa! Muchas gracias. Gracias, doctor, por estar. Gracias, María, gracias.